La clase que revisaremos el día de hoy corresponde a la región de mediastino. Dentro de los objetivos que revisaremos, corresponden a identificar el mediastino, diferenciar la división superior, inferior y subdivisiones anterior, media y posterior, además de distinguir el contenido del mediastino, tal como el timo, esófago, aorta, conducto torácico, sistema venoso ácigos, nervios vagos y espláncnicos torácicos. Para comenzar, el mediastino se ubica en la zona central, correspondiente a la región media del tórax, la que podemos ver acá en una coloración verde. El mediastino separa las dos cavidades pleurales situadas lateralmente. Los límites del mediastino corresponden superiormente a la abertura torácica superior, la que está delimitada por posterior por el cuerpo de la vértebra T1, lateralmente por el margen medial de la primera costilla y anteriormente por el manubrio del esternón. Todo esto corresponde al límite superior correspondiente a la abertura torácica superior. Inferiormente, el mediastino está delimitado por el diafragma. Hacia anterior, su límite corresponde a la cara posterior del esternón y los cartílagos costales, y su límite posterior está dado por los cuerpos de las vértebras torácicas. Lateralmente, como mencionamos en un comienzo, está delimitado por los pulmones y por las pleuras parietales. El mediastino se divide en un mediastino superior y en un mediastino inferior. El límite entre el mediastino superior y el mediastino inferior corresponde a una línea trazada en un plano transversal que va por anterior desde el ángulo del esternón hasta el disco intervertebral de la vértebra T4 y T5 por posterior. A su vez, el mediastino inferior se subdivide en un mediastino anterior, que acá visualizamos en color amarillo, en un mediastino medio, que podemos ver en una coloración roja, y el mediastino posterior, que vemos en una coloración verde. Partiremos por el mediastino superior. Los límites del mediastino superior corresponden: superiormente está delimitado por la abertura torácica superior, la que ya fue definida. Inferiormente está delimitado por esta línea que va en un plano transversal desde el ángulo del esternón hasta el disco intervertebral entre las vértebras T4 y T5. Anteriormente está delimitada por la cara posterior del manubrio del esternón y posteriormente está delimitado por los cuerpos de las vértebras desde T1 a T4. Lateralmente, el mediastino superior se encuentra delimitado por las pleuras parietales mediastínicas. Dentro del contenido que encontraremos en el mediastino superior, veremos la tráquea, el esófago y el timo. La tráquea, la cual se puede ver acá, corresponde a un tubo fibrocartilaginoso compuesto por 15 a 20 anillos traqueales, con forma de C abierto por posterior. Va de C6 a T4 y continúa en el mediastino medio. La tráquea participa en el aparato respiratorio. Posterior a la tráquea, nos vamos a encontrar con el esófago, el que participa en el aparato digestivo. Se encuentra posterior a la tráquea e inmediatamente por delante de la columna vertebral, y se continúa en el mediastino posterior. Por último, el timo, que se encuentra detrás del manubrio del esternón y se prolonga superiormente hasta la glándula tiroides.
En el niño, el timo es una glándula de gran tamaño implicada en el desarrollo inicial del sistema inmune. Comienza a atrofiarse después de la pubertad. En los adultos de edad avanzada apenas es identificable como órgano y consiste en su mayor parte en tejido adiposo, que en ocasiones está dispuesto en forma de dos estructuras adiposas lobulares. Luego, dentro del contenido a nivel arterial que encontraremos en el mediastino superior, nos encontraremos con el arco de la aorta. El arco de la aorta da origen al tronco brachiocefálico, a la carótida común izquierda y a la subclavia izquierda. El tronco brachiocefálico se encuentra a nivel del borde superior de la articulación esternoclavicular derecha. El tronco brachiocefálico se divide en una arteria carótida común derecha y en una arteria subclavia derecha, las que irrigan el lado derecho de la cabeza, cuello y el miembro superior derecho. Por otro lado, el arco de la aorta da origen a la carótida común izquierda, la que nace del arco aórtico inmediatamente a la izquierda e irriga el lado izquierdo de la cabeza y cuello. Por último, nos vamos a encontrar con la subclavia izquierda, la que nace del arco aórtico inmediatamente a la izquierda y ligeramente posterior a la arteria carótida común izquierda, irrigando el miembro superior izquierdo. En cuanto al contenido venoso del mediastino superior, nos vamos a encontrar con las venas brachiocefálica derecha y la vena brachiocefálica izquierda. Nos vamos a encontrar además con la vena cava superior. La vena brachiocefálica derecha comienza posterior al extremo medial de la clavícula derecha y pasa verticalmente hacia abajo, formando la vena cava superior cuando se une con la vena brachiocefálica izquierda. Por otro lado, la vena brachiocefálica izquierda comienza posterior al extremo medial de la clavícula, cruza hacia la derecha y desciende en dirección inferior y se une a la vena brachiocefálica derecha para formar la vena cava superior. La vena cava superior comienza posterior al borde inferior del primer cartílago costal derecho, donde se unen las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, y termina en el borde inferior del tercer cartílago costal, donde se une al atrio derecho del corazón. En la cara posterior de la cava superior encontramos desembocando el arco de la vena ácidos. Además, en el mediastino superior nos vamos a encontrar con la vena intercostal superior izquierda, la que se puede ver aquí, que pasa sobre el lado izquierdo del arco aórtico antes de entrar en la vena brachiocefálica izquierda. El contenido de nervios del mediastino superior corresponde al nervio vago, nervios frénicos y laringios recurrentes. El nervio vago pasan a través de las porciones superior y posterior del mediastino en su camino hacia la cavidad abdominal, y en el tórax proporcionan inervación parasimpática a las vísceras torácicas y lleva las aferencias viscerales de las vísceras torácicas. Los nervios frénicos descienden a través del tórax para proporcionar inervación sensitiva y motora al diafragma y a las membranas asociadas. En el tórax proporcionan inervación por las fibras aferentes somáticas a la pleura mediastínica, pericardio fibroso y capa parietal del pericardio seroso. Los nervios
laringeos recurrentes son ramos del nervio vago e inervan todos los músculos laringeos excepto el cricotiroideo. En esta imagen podemos observar el nervio vago derecho y el nervio frénico derecho, y en esta imagen observamos el nervio frénico izquierdo y el nervio vago izquierdo. El nervio vago derecho que observamos aquí pasa entre la vena brachiocefálica derecha y el tronco brachiocefálico. El nervio frénico derecho lo encontramos lateral al nervio vago derecho y lateral y posterior al comienzo de la vena brachiocefálica derecha. Por otro lado, el nervio vago izquierdo, que se observa aquí, se encuentra entre la vena brachiocefálica izquierda y entre la carótida común izquierda y subclave izquierda. Y el nervio frénico izquierdo lo encontramos lateral al nervio vago izquierdo y lateral y posterior al comienzo de la vena brachiocefálica izquierda. Continuamos ahora con el mediastino inferior. Como habíamos mencionado anteriormente, el mediastino inferior se encuentra subdividido en un mediastino anterior, en un mediastino medio y en un mediastino posterior, los cuales pasaremos a delimitar individualmente. Comenzaremos por el mediastino anterior. El mediastino anterior lo podemos encontrar aquí en una coloración amarilla y está delimitado superiormente por una línea que va en un plano transversal que va desde el ángulo del esternón hasta el disco intervertebral de las vértebras T4 y T5. Inferiormente está delimitado por el diafragma. Anteriormente, el mediastino anterior está delimitado por la cara posterior del esternón. Por posterior estará delimitado por el saco pericárdico. Lateralmente, el mediastino anterior se delimita por la parte mediastínica de la pleura parietal a cada lado. El contenido que encontramos en el mediastino anterior corresponde principalmente a grasa, tejido conjuntivo y nódulos linfáticos. Además, nos encontramos con la parte inferior del timo y nos vamos a encontrar con los ligamentos externo-pericárdicos, los cuales permiten la unión del pericardio fibroso a la superficie posterior del esternón. Estas inserciones de estos ligamentos ayudan a mantener la posición del corazón en la cavidad torácica. Y además nos vamos a encontrar con la arteria torácica interna. Pasamos ahora al mediastino medio. El mediastino medio que encontramos acá, ubicado en coloración roja, va a estar delimitado por superiormente una línea que va en un plano transversal desde el ángulo del esternón hasta el disco intervertebral de las vértebras T4 y T5. Inferiormente va a estar delimitado por el diafragma. Hacia anterior, el límite corresponde al saco pericárdico. Y por posterior nos vamos a encontrar con la bifurcación traqueal, vasos pulmonares y pericardio. El límite lateral corresponde a la parte mediastínica de la pleura parietal a cada lado. El contenido del mediastino medio que vamos a encontrar van a ser estructuras tales como el corazón, aparato respiratorio. A nivel arterial nos vamos a encontrar con las arterias pericardofrénicas, porción ascendente de la aorta y tronco pulmonar. Todas estas estructuras y arterias las vamos a revisar en el audio siguiente correspondiente a la clase de corazón.
solo revisaremos el aparato respiratorio. Además, dentro del contenido también nos vamos a encontrar con las venas, correspondiente a la porción inferior de la vena cava superior, venas pulmonares y arco de lásigos, y los nervios frénicos, plexo cardíaco y pulmonar, que también serán revisados en el audio de la clase de corazón. Por tanto, en esta clase revisaremos cómo estructura la tráquea y la bifurcación traqueal que encontramos en el mediastino medio. La tráquea es un tubo fibrocartilaginoso compuesto por 15 a 20 anillos traqueales, con forma de C abierta por posterior. Va desde C6 a T4, terminando a la altura del ángulo del esternón. Luego se produce la bifurcación traqueal, dando origen a los bronquios principales, uno derecho y uno izquierdo. Para terminar, los límites del mediastino posterior están dados por superiormente una línea que va en un plano transversal desde el ángulo del esternón hasta el disco intervertebral de las vértebras T4 y T5. El límite inferior está dado por el diafragma. El límite anterior corresponde a la bifurcación traqueal, vasos pulmonares y pericardio, y el límite posterior está dado por la columna vertebral. Lateralmente, el límite del mediastino posterior está dado por la parte mediastínica de la pleura parietal a cada lado. ¿Qué estructuras encontramos en el mediastino posterior? En el mediastino posterior nos vamos a encontrar con el esófago, el cual se aprecia aquí, con una porción cervical y una porción torácica. ¿Ya? El esófago es un tubo muscular que discurre entre la faringe en el cuello y el estómago en el abdomen. Comienza en el borde inferior del cartílago cricoides a nivel de las vértebras C6 y termina en el cardias en el estómago a nivel de la vértebra T11. El esófago desciende por la cara anterior de los cuerpos vertebrales según se aproxima al diafragma, se desplaza anteriormente y hacia la izquierda, cruzando al lado derecho de la aorta torácica, hasta asumir una posición anterior a ella, pasando a través del hiato esofágico a nivel de la parte muscular del diafragma, a nivel de la vértebra T10. En el mediastino posterior nos vamos a encontrar con un contenido arterial correspondiente a la aorta descendente, la porción torácica de la aorta descendente o aorta torácica comienza en el borde inferior de la vértebra T4, donde se continúa con el arco aórtico. Termina por delante del borde inferior de la vértebra T12, donde pasa a través del hiato aórtico posterior al diafragma. Esta arteria tiene ramas colaterales que se clasifican en ramas viscerales y en ramas parietales. Dentro de las ramas viscerales nos vamos a encontrar con las arterias bronquiales. Nos vamos a encontrar con una arteria bronquial derecha y las arterias bronquiales izquierdas. Las arterias bronquiales proporcionan la circulación nutricia a los pulmones y forman parte de la raíz pulmonar. Generalmente son dos arterias bronquiales izquierdas de la aorta torácica y una arteria bronquial derecha desde la tercera arteria intercostal posterior. Dentro de las ramas viscerales también nos vamos a encontrar con las ramas esofágicas que salen desde la cara anterior de la aorta torácica
Y además nos vamos a encontrar con las ramas mediastínicas, que son unas finas arteriolas que se dirigen al pericardio, pleura y algunos nódulos linfáticos. Además, nos vamos a encontrar con las ramas parietales correspondientes a las intercostales posteriores, que son 8 a 9 a cada lado, ya que la de los primeros 3 espacios intercostales proceden de la arteria intercostal suprema, rama de la arteria subclavia. En cuanto al contenido venoso del mediastino posterior, nos vamos a encontrar con la vena ácigos, la vena hemiácigos y la vena hemiácigos accesoria. La vena ácigos la encontramos hacia el lado derecho de la línea media y nace a nivel de la vértebra L1-L2 en la unión entre la vena lumbar ascendente derecha y la vena subcostal derecha. Aproximadamente a nivel de T4 se une a la vena cava superior antes de que ésta entre en el saco pericárdico. Por otro lado, la vena hemiácigos la encontramos a la izquierda de la línea media, lateral a la aorta. Nace en la unión de la vena lumbar ascendente y la vena subcostal izquierda. Asciende hasta el nivel T9, donde se une a la vena ácigos. Y por último, la vena hemiácigos se encuentra a la izquierda de la línea media, también lateral a la aorta, y recibe las primeras 6 o 7 venas intercostales posteriores izquierdas y las venas bronquiales posteriores izquierdas. Desciende hasta el nivel vertebral T8 para unirse a la vena ácigos o bien termina en la vena hemiácigos. Además, en el mediastino posterior nos vamos a encontrar con el conducto torácico. El conducto torácico, que se observa aquí en coloración verde, corresponde al principal canal a través del que la linfa de la mayor parte del cuerpo regresa al sistema venoso. El conducto torácico se encuentra a la derecha de la aorta, a la izquierda de la vena ácigos y posterior al diafragma y al esófago, y anterior a los cuerpos vertebrales. Se extiende desde la vértebra L2 hasta la raíz del cuello. Comienza como una confluencia de troncos linfáticos en el abdomen. En ocasiones forma una dilatación sacular, que se observa aquí, denominada cisterna del quilo, que drena las vísceras abdominales y las paredes, pelvis, periné y miembros inferiores. El conducto torácico se vacía en la unión de la vena subclavia izquierda y yugular interna izquierda. El conducto torácico transita por el mediastino posterior de L2 hasta el nivel vertebral T5, donde ingresa ya luego al mediastino superior. En cuanto al contenido nervioso, nos vamos a encontrar con los nervios vagos, los que pasan de la porción superior y posterior del mediastino en su camino a la cavidad abdominal. Cuando cruzan el tórax, proporcionan inervación parasimpática a las vísceras torácicas y llevan las aferencias viscerales de las vísceras torácicas. El nervio vago derecho, que observamos aquí, y el nervio vago izquierdo, que observamos en la otra imagen, discurren por la cara lateral correspondiente de la tráquea, pasan posterior a las raíces pulmonares y luego se aplican a los bordes laterales del esófago. El vago derecho, nervio vago derecho, se vuelve posterior al esófago y el vago izquierdo se vuelve anterior y de esta forma ambos atraviesan el diafragma. Por último, en el mediastino posterior nos vamos a encontrar con los nervios espláncnicos. Los nervios espláncnicos están formados por ramas de los 7 ganglios inferiores.
formando principalmente por fibras simpáticas preganglionares que inervan en las distintas vísceras abdominales y pélvicas. Estas ramas son de gran tamaño y llevan fibras aferentes viscerales y forman los tres nervios esplácnicos llamados el nervio esplácnico mayor, que lo vamos a encontrar acá, luego el nervio esplácnico menor y el nervio esplácnico inferior. El nervio esplácnico mayor, que se encuentra más medial, se origina a partir de los quinto a noveno o décimo ganglios torácicos, ¿ya? Que se observan aquí. Pasan al abdomen a través de los pilares del diafragma y terminan en el ganglio celíaco. El nervio esplácnico menor, que se encuentra lateral al nervio esplácnico mayor, se origina a partir del noveno y décimo o décimo y undécimo ganglios torácicos. Pasa al abdomen a través de los pilares del diafragma y termina en los ganglios aórtico-renales. Y por último, el nervio esplácnico inferior, que se encuentra lateral al nervio esplácnico menor, suele nacer del duodécimo ganglio torácico, pasa al abdomen a través de los pilares del diafragma y termina en el plexo renal.